Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto a los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había permitido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor. Bendiciré al Señor, que me aconseja hasta de noche, me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor
y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y le evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Repitan conmigo: ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Pueden sentarse. Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. Felices Pascuas de Resurrección para cada uno de ustedes. Comienza el proceso de la evangelización de la iglesia después de la muerte de Cristo. Recordemos que el anuncio del reino comienza con Cristo. Cristo comienza a anunciar el reino de Dios. Y una manera formal de hacerlo, Cristo fue donde Juan el Bautista y se bautizó, y comenzó Cristo a anunciar el reino de Dios, llamar a sus discípulos, todo esto del proceso de formación de los discípulos, todo esto de la formación de la iglesia. Crea la iglesia en la persona de Pedro, cuando le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ahora, esta persona, Pedro, que había recibido del Señor la autoridad, la potestad de llevar la barca de la iglesia, lo vemos hoy actuando después de la muerte y resurrección de Cristo con su primer discurso de evangelización. ¿Dónde lo encontramos? Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Sí? Escuchamos todo el proceso, todo el discurso, ¿no? Específicamente en el versículo 14 dice: el día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: israelitas, escúchenme. Primera pregunta: ¿quién dio el discurso? Pedro. Y Pedro era la cabeza de la iglesia, visible, porque la cabeza principal es Cristo. Eso hay que tenerlo totalmente claro. Pero Dios dejó a un responsable, y ese responsable, ¿quién era? Pedro. Aquí fácilmente pudo haber hablado cualquiera de los discípulos, si no fueran buenos católicos. Hubiese hablado cualquiera. Pero como eran buenos católicos, ellos sabían que había un responsable. Había un responsable. En este caso, el responsable, ¿quién es? Pedro. Pedro es por eso dice: israelitas, escúchenme. Y comenzó a dar todo el discurso sobre cómo habían matado a Jesús, todo lo que había pasado, que había muerto, que había resucitado, todo ese discurso, hasta terminar en el versículo 37, 38, 39, donde
Pedro le hace la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro les contesta, háganse bautizar. Vamos a buscarlo. Yo aquí tengo la Biblia. Por eso es importante que nosotros los católicos siempre leamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos da a nosotros el camino, la verdad y la vida, pero cuidado con las falsas interpretaciones. Dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, la gente había oído todo el discurso de Pedro. Hoy oímos una primera parte, ¿no? La primera parte, ¿cuál era? Israelitas, escúchenme, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios. Habló de Jesús. Y entonces, en el versículo 37 dice, al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer? Pedro le contestó, conviértanse. Fíjense, la primera palabra que utiliza Pedro, ¿cuál es? Conviértanse. Y esto es muy usado por el protestantismo para decir que si una persona no se convierte, no puede ser bautizada. Por eso a los niños no hay que bautizarlos, porque los niños no pueden convertirse. Y cualquiera que le escucha este discurso dice, razón tiene. Pero resulta que Pedro, en el Hechos de los Apóstoles, en el versículo 14, como hemos leído, dice, israelitas, escúchenme. Es decir, Pedro le está hablando a personas que tienen uso de razón. Eso es lógico. Si yo voy a evangelizar a un pueblo, ¿por quién voy a comenzar a evangelizar? ¿Por los niños? No. Comienzo a evangelizar por los adultos. Y es una lógica. Si usted compara esta palabra con el Antiguo Testamento, puede irse al libro del Génesis, capítulo 17, versículo 9, donde Dios le dice a Abraham, este será mi pacto, todo varón será circuncidado. ¿Sí? Te circuncidarás tú y toda tu descendencia. Y todo niño varón nacido a los 8 días será circuncidado. Hasta ese momento, ¿Abraham era circuncidado? No. Él tuvo que circuncidarse y luego circuncidar a los que estaban adultos y luego a los niños cada vez que nacieran, a los 8 días, lo circuncidaba. Eso es lógico. Es como decir este texto. Si Pedro dice, arrepiéntanse, convertidos, es porque el discurso está dirigido primeramente ¿a quién? A los adultos. Y luego dice, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo es en el nombre de Jesucristo? Porque esa es la otra diferencia. Una cosa es bautizar en el nombre de Jesucristo, otra cosa muy distinta es bautizar con el nombre de Jesucristo. Es como cuando decir, yo vengo en nombre del señor obispo. Si yo vengo en el nombre del señor obispo, ¿yo represento a quién? ¿A quién represento yo? Al obispo. Si yo digo, vengo con el nombre del obispo, ¿represento a alguien? No. Es decir, que yo me llamo obispo. Ya está. Y esa es la gran diferencia. Porque el Señor dijo, bautícense, ¿sí? Pedro, ¿qué dijo? Conviértense y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre. ¿De quién? De Jesucristo. ¿Y cómo es en el nombre de Jesucristo? Ya lo dijo el Señor, Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 18. Vayan por todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra forma de demostrar cómo se bautiza en el nombre de otra persona, porque Jesús dijo, yo me voy al Padre. Es decir, Jesús está haciendo referencia ¿a quién? A otra persona. Y cuando yo me vaya al Padre, el Padre le va a enviar otro. Es al Espíritu Santo. Así de fácil. Entonces, la palabra del Señor nos dice hoy, vayan y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo. Es decir, en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Luego dice, para perdón de vuestros pecados. Es decir, el bautismo, la primera condición es para perdonar, ¿qué cosa? Los pecados. Tanto de los adultos como de los niños, porque dicen que los niños no tienen pecado. Dice el libro del Salmo 51, versículo 7, pecador me concibió mi madre, desde el seno materno yo soy un pecador. ¿Y cuál es el pecado que nosotros arrastramos? Haber perdido la vida eterna. Porque antes que Adán y Eva pecaran, el hombre vivía eternamente, el hombre no moría. La causa del pecado, ¿cuál es? La muerte. Ellos cometieron un pecado por soberbia, por desobediencia, y entonces entró la muerte. Y cada vez que bautizamos le estamos diciendo al Señor, perdona, Señor, ese pecado de haberte desobedecido desde el principio, y queremos participar de la vida eterna. Cuando usted se bautiza, usted quiere participar de la vida eterna. Por eso dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 30, que el carcelero se bautizó él con toda su familia. Porque basta la fe del papá para que todos sean salvados. Y por eso el carcelero escuchó el evangelio, se bautizó él y bautizó a toda su familia. Y no dejó a nadie por fuera. Luego en Hechos de los Apóstoles, volvemos otra vez, capítulo 2, versículo 38, dice, Pedro le contestó, convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, es decir, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para perdón de vuestros pecados. Primera cosa, el bautismo es para el perdón de los pecados. Segundo, y para que reciban el don del Espíritu. Entonces el bautismo no solamente es para el perdón, es para recibir también al Espíritu Santo. Entonces fácilmente usted puede contradecir a un protestante cuando le dice, porque usted tiene que arrepentirse de sus pecados para ser bautizado. No. Basta con que usted diga entonces, yo quiero recibir al Espíritu Santo, y se bautiza. Porque el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, es para recibir también al Espíritu Santo. Y luego dice, versículo 39, esta promesa, perdón de pecados y recibir al Espíritu Santo, es para ustedes, es decir, para los adultos y para sus hijos. Fíjense cómo la misma palabra de Dios dice que el bautismo no solamente es para los adultos, sino también es para los hijos. ¿Y por qué digo esto? Porque la primera lectura que hemos escuchado dice que Pedro comenzó a predicar. Pedro comenzó a predicar a aquellos que no creían en Jesús, aquellos que no conocían al Señor, y comenzó a hablarles de lo que le había pasado. Cuando esta gente escuchó todo el mensaje, quiso adherirse a la iglesia, y la forma de adherirse a la iglesia es a través del bautismo. Y ciertamente que el bautismo no solamente es para el perdón de los pecados, no solamente es para recibir al Espíritu Santo, sino también es para que se abran las puertas del cielo, y también es para hacernos hijos amados ¿de quién? De Dios. El problema es que el protestantismo se queda en que el bautismo es solamente para el perdón de pecados, y eso no es así. Y después que uno ha evangelizado a los adultos, esa fe de los adultos se transmite a los hijos. Por eso cuando usted bautiza a su hijo, lo bautiza para que se revista ¿de quién? De Cristo. Porque el bautismo nos reviste de Cristo. El bautismo nos reviste de Cristo. Por eso, queridos hermanos, hoy en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro viene a enseñarnos a nosotros que debemos aprender, primera cosa, a conocer la doctrina de Cristo. Usted no puede dejarse engañar o embaucar fácilmente si usted no conoce la doctrina. Si usted es un buen católico, usted tiene que conocer la doctrina de Cristo. Y lo veíamos durante la Semana Santa. Doctrina de Cristo, ¿cuál es? Por ejemplo, que el Señor dijo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi. Doctrina diabólica, eso no es el cuerpo, eso no es la sangre de Cristo. Eso es un mero recuerdo. Eso lo dijo el Señor como el simbolismo, pero ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué doctrina seguimos?
¿Qué doctrina estamos siguiendo? El Señor le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no podrán contra ella. El Señor no dijo: vayan y funden todas las iglesias que ustedes quieran. No, esa es doctrina diabólica. La doctrina de Cristo es estar en la iglesia que fundó ¿quién? Cristo. Porque si no, como dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1 en adelante, aquellos que se separan de la verdadera fe apostatan contra la fe de Cristo, reniegan de la fe del Señor, y entonces se dejan llevar por espíritus seductores y traen consigo doctrinas diabólicas. Por eso, ¿qué doctrina estamos siguiendo nosotros como verdaderos católicos? ¿Cuál es la doctrina que estamos siguiendo? ¿Y por qué le digo esto? Porque el evangelio que hemos escuchado, vemos cómo los que no querían a Cristo le pagaron a los soldados para que inventaran de que el cuerpo de Cristo se lo habían robado. Inventaron cosas para que mucha gente no creyera en Jesús. Y así sigue pasando hoy en día. ¿Cuánta gente inventa cosas de la iglesia de Cristo para que la gente no crea en la verdadera iglesia de Cristo? ¿Cuánta gente no inventan cosas? ¿Cuántas cosas no se dicen falsamente? ¿Cuántas doctrinas diabólicas no han ido apareciendo a lo largo de la historia? Muchas doctrinas, muchas herejías. Y la iglesia ha luchado durante siglos contra todas esas herejías. Hoy, en este tiempo actual, debemos luchar contra la herejía de los protestantes. ¿Y cuál es la herejía que tienen hoy en día los protestantes? El sentimentalismo. Se van por la gente más por el sentimentalismo que por la doctrina. ¿Cuánta gente nos dice: es que yo allá en esa iglesia me siento bien? Es que yo allá alabo al Señor, allá sí hay el Espíritu Santo, allá sí se habla en lenguas. Yo nunca he visto al cura de la iglesia hablar en lenguas. En cambio los pastores sí hablan en lengua. Aleluya, barrabasayá. Primera pregunta: ¿usted entiende algo? No. Segundo, dice la palabra de Dios claramente que si alguien habla en lengua, debe tener 2 o 3 que la interpreten. Y si no hay nadie que la interprete, el que tiene el don de lengua, que se quede callado. Porque si no, muchos lo utilizan para vanagloriarse ellos mismos y no para darle gloria a Dios. Y por eso, por encima del don de lengua, es mejor el don de la profecía. Porque es mejor 2 o 3 palabras bien dichas y que se entiendan, a que la gente no les entienda nada. Eso lo dice la palabra de Dios. Y no les voy a ahorrar pereza porque no les voy a dar la cita, ¿sí? Vengan para la próxima misa y de repente en la próxima misa les regalo. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero hay gente tonta que baile. En estos días me metí por internet y había un pastor que diciéndole al otro: chiribibí, chiribibá. Y aleluya, decía yo, gloria a Dios. Sí. Hay gente tonta. Y yo se lo digo sin pena y sin gloria. Gente tonta. ¿Cómo usted va a creer eso? Dígame, parecen pollos cuando uno les quita la cabeza. Zapatean y zapatean. Uno dice: ¿de verdad ahí está el Espíritu de Dios? Tristemente es así. Tristemente es así. Entonces, todas esas doctrinas son las que vienen igual a esto que le pagaron a los soldados, para que inventaran cosas, para que la gente se aleje de la casa de Dios, para que la gente se aleje de la doctrina de Cristo. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 lo dice claramente: la casa de Dios, que es la iglesia, ella es columna y fundamento de la verdad. De la verdad. Y se lo digo porque en estos días, vuelvo y lo repito, lo dije ayer, lo vuelvo a decir hoy, es que eso causa risa, ¿sí? Me puse a escuchar un culto protestante que nos pusieron aquí la semana pasada, 3 días seguidos. Puras historias. Puras historias. Yo decía: ese que está ahí hablando se pone a escribir todo eso y a ser rico. Cuéntame poco y cuentos.
Dígame, uno dijo que el Señor lo había llevado para el primer cielo, y después lo había llevado para el segundo cielo, y después lo había llevado para el tercer cielo, y que en el tercer cielo caminaba por las calles y la arena era de polvo de oro, y que él le decía al Señor: Señor, déjame agarrar polvo de oro y llevar para la tierra. Y decía, se espinó, papá, ¿sí? Porque Dios le dijo que no, dijo él, que no llevara nada de eso, que la gente tenía que darle a él porque él era pastor de Cristo. Yo, aleluya, gloria a Dios, ¿sí? No, porque la gente se dejan meter los dedos en la boca, ¿sí? Con el cuentico de que es que el cura es un pecador, es que los sacerdotes cometen pecado. Ah, el pastor no. El pastor sinvergüenza no. O sea, aquel que recibió del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo le dijo: vaya y le quita a la mujer al otro pastor y se la lleva para Colombia, ese no cometió pecado. El cura sí, ese no. No, porque es que es así. La gente cree que uno no sabe el cuento. Uno lo sabe yo me lo sé con pelos y señales, ¿sí? Y bien, gracias. Ah, el cura sí comete pecado. El cura sí, el pastor no. ¿Por qué? Porque la gente están como los soldados. Mientras haya una remuneración, no tienen problema de inventar cosas como hicieron ellos. Inventaron que el cuerpo de Cristo había sido robado. Como vemos en el Evangelio que no fue así. En el Evangelio dice que Jesús se le apareció a las mujeres. Ellas al verlo se postraron y lo adoraron. Y Jesús le dijo: vayan, no tengan miedo y díganle a los discípulos que nos vemos en tal lugar. ¿Cuántas cosas se han inventado de la iglesia? Muchas. ¿Cuántas? Demasiadas. El problema es, si nosotros como católicos no tenemos una doctrina bien fundamentada en Cristo, esas aguas nos llevan fácil. Por eso dice la palabra del Señor, por eso dijo el Señor: cimentaos sobre el fundamento que se llama Cristo. Usted debe aprender a construir su casa, la fe, sobre la roca que se llama Cristo. No la construya sobre arena. ¿Qué es construirla sobre la arena? Que la gente quiere vivir un catolicismo como a ellos les da la gana, no como Dios quiere. Eso es construir la fe sobre arena. ¿Cuánta gente dice: yo no voy a la misa porque yo no creo en los curas? ¿Es que usted viene a la misa por el cura? Yo no voy a la misa porque en la misa lo que hay una cuerda de gente chismosa. ¿Usted vino a la misa por la gente chismosa? ¿O usted vino realmente por Cristo? ¿En quién está construyendo usted la fe? ¿Sobre la piedra que es Cristo o sobre arena? Porque si la construye sobre la piedra que es Cristo, digan lo que digan y hablen lo que hagan, usted se mantiene firme. Pero si la construye sobre arena, en la primera tempestad, para el suelo. Hasta ahí le llegó la fe. Es que yo era católico. Es que yo antes rezaba mucho. Es que yo antes hacía esto. Pero después conocí al Señor, ¿sí? Al Señor cachúo, ¿sí? Al diablo, al que trae doctrina diabólica. Que como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, fue arrojado del cielo a la tierra el diablo. Y sus ángeles vinieron con él para engañarlos. Por eso, queridos hijos, hoy que estamos celebrando la resurrección de Cristo, ustedes y yo debemos resucitar a una vida nueva. A ser buenos y mejores católicos, buenos y mejores cristianos. Fundamentemos nuestra fe en Cristo. No pongan la fe ni en el cura ni en la gente. Pongan la fe en el Señor. Pongan la fe en Cristo. Porque la gente traiciona. Pedro negó, Tomás dudó, Judas traicionó. Los hijos de Zebedeo querían otras cosas. Los demás abandonaron al Señor. Porque si usted pone la fe en la gente, usted después va a decir: pues mira, y fulano de tal que todo el tiempo estaba en la iglesia, ya casi que es evangélico. Ay, ¿su fe acaso está en esa persona? ¿O está en Dios realmente? Está en el Señor. ¿Te imaginan que yo como sacerdote ponga la fe en la gente? No. Mi fe en Cristo. En aquel que dijo: el que come mi pan y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Punto. Créanme a mí, dijo el Señor. Así de fácil. Y eso tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Nuestra fe tiene que estar puesta siempre en Cristo, en el Señor, en Jesús.
en Dios uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que vengan los soldados, la gente a inventar cosas, no importa, que digan lo que quieran, ¿sí? Pero yo tengo la fe puesta en Cristo. Pidámosle a Dios Todopoderoso que cada día podamos resucitar con el Señor a una vida nueva. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a profesar nuestra fe en el Señor diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerte sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Pidamos al Señor por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Jesús Alfonso, por todos los sacerdotes, para que, fieles a la evangelización, a ejemplo de Pedro, puedan llevar la palabra del Señor a todos los rincones del mundo, especialmente aquellos que aún no conocen a Cristo. Roguemos al Señor por cada uno de nosotros, para que nuestra fe esté fundamentada sobre la roca principal que es Cristo. Roguemos al Señor por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos. Roguemos al Señor por la paz, por la justicia, por la prosperidad de nuestro país. Roguemos al Señor por aquellas personas que han pedido que hagamos una oración por ellos, especialmente los que sufren a causa del cáncer, de alguna enfermedad difícil o terminal. Roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.